Esta semana comenzó la mayor ronda de negociación colectiva de la historia del país con la convocatoria de los 15 consejos de salarios que ya vencieron en el sector privado, al tiempo que el lunes se iniciarán las negociaciones con los trabajadores públicos. Según se informó, la negociación tendrá presente dos preocupaciones del gobierno: mejorar el salario de los trabajadores y al mismo tiempo preservar el empleo en un contexto en el que el mercado laboral se ha visto deteriorado. La propuesta del gobierno establece que en los sectores en dificultades los salarios crezcan 6.5%, los que se encuentran en una situación intermedia 7.5% y de 8.5% en los más dinámicos. Este balance, buscado por el gobierno, no llega a contentar al PIT-CNT ni a las cámaras empresariales. Para los sindicatos, se trata de un aumento que acompaña la inflación y que acabará resultando en un congelamiento del salario real. Para los empresarios, se trata de un aumento importante que podrá poner en riesgo la sustentabilidad de varias compañías. Pero esta situación no es exclusiva del sector privado. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, recibirá en estos días la propuesta salarial de los trabajadores públicos, aunque el déficit fiscal que el gobierno está comprometido a bajar puede ser una dificultad para cumplir con esos planteos. ¿Cómo se prepara el ministro de Trabajo y Seguridad Social para esta negociación histórica? ¿Cómo mejorar el salario real de los trabajadores en un contexto de deterioro del empleo? Muchas preguntas. Muchos temas. Bienvenido, ministro. Bienvenido, ministro. Es un gusto estar con ustedes y con la gente que está mirando por allí. En primera instancia, ¿le preocupa este año en materia de conflictividad, ¿no? Hablamos de la ronda más importante de salarios, la rendición de cuentas, un déficit fiscal importante, un presupuesto absolutamente acotado. ¿Le preocupa cómo se pueda presentar en esa materia? A ver, vamos a tener mucho trabajo, ya estamos teniendo mucho trabajo. Esta semana ya comenzaron a funcionar, ayer mismo estuvieron reuniendo el sector financiero, hoy se reúnen varios grupos, las semanas que vienen seguimos. Ayer tuvimos una importante reunión con avances de negociación para un convenio marco entre el Congreso de Intendentes y la Federación Nacional de Municipales, o sea, un convenio marco para los municipales de todo el país, que será la primera vez en la historia que esto se hace. No gestionado por departamento, que sea global. Y ayer tuvimos un avance importante, una reunión que tuvimos. El próximo martes se está citando al Consejo Superior del Sector Público para escuchar los planteamientos de los trabajadores del sector público. ¿Tiene idea por dónde vienen? Bueno, vamos a ir viendo. La primera reunión esta es para escuchar, para recibir sus planteamientos de cara a la próxima rendición de cuentas, que es la última de este periodo de gobierno. En los próximos días estamos elevando el proyecto de ley, ya tenemos el primer borrador, lo estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas y con Presidencia de la República, y entrará en este mes de abril, esperemos que ya en las próximas semanas, el proyecto de ley que consagra el convenio con los funcionarios judiciales. Reitero, el borrador ya está pronto, este es un tema muy importante para el Uruguay, un conflicto que se venía arrastrando hace 7 años, que no solamente son las mejoras salariales y mejoras de condiciones de trabajo para ellos y sus familias, porque se incluyen temas de guardería, se incluyen temas de licencias maternales y paternales, el servicio de lentes, prótesis y órtesis de BPS, sino que por sobre todas las cosas yo creo que nos ayuda a encaminar un conflicto entre poderes, porque a partir de todo esto que pasó con el Poder Judicial, las relaciones entre el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial no eran las mejores, y yo creo que esto va a ayudar en ese proceso. Por tanto, estamos con mucho trabajo, con muy buen equipo en el Ministerio, con la gente del Ministerio trabajando muy bien. Recordemos que el Ministerio de Trabajo es un ministerio donde los funcionarios tienen una tarea muy importante porque tienen que atender una situación donde, primero, al Ministerio vienen dos, por lo menos vienen dos, vienen trabajadores y los empresarios. Vienen con posiciones diferentes. La función del Ministerio es mediar, tratar de lograr acuerdos, y eso hace que estos trabajadores públicos, estos servidores públicos tengan a veces que ser medio psicólogos, medio terapeutas, porque son reuniones tensas muchas veces,
y en ese aspecto nosotros hacemos un reconocimiento muy especial a los trabajadores del Ministerio en esta labor tan importante. Y bueno, ¿tienen un desafío mayor este año para justamente poder acordar entre las partes? Es como tú decías, la ronda de consejos salarios más grande de la historia de Uruguay, y esto me parece que es lo primero que tenemos que festejar. Esto es lo primero que hay que festejar. O sea, Uruguay, lamentablemente para otros países de América Latina, Uruguay es el país que tiene más negociación colectiva de América Latina y de lo que tiene más del mundo. Y esto es muy buena cosa. Llevamos 13 años de crecimiento de la economía, 15 años de crecimiento de la economía, y esta es una buena noticia. Es la primera vez en la historia del Uruguay que la economía del Uruguay crece 15 años seguidos. Hay que ir a 1920 para encontrar 10 años de crecimiento. Y lo ha hecho con negociación colectiva, lo ha hecho con consejo de salarios, lo ha hecho con mejora del salario, por tanto lo ha hecho con mejora de las pasividades. Y esa es una muy buena noticia, porque tuvimos, no solamente en el periodo de la dictadura, que no hubo negociación colectiva, obviamente, sino también en la década del 90, en un periodo democrático que casi desaparecieron los consejos de salarios y la negociación colectiva. Y eso no le hizo bien ni a los trabajadores, ni a los jubilados, ni a las empresas. Entonces, lo primero a celebrar es, tenemos negociación colectiva. Y yo creo que las reacciones que se han dado a los lineamientos que presentamos por parte del Poder Ejecutivo han sido reacciones razonables, cautas, por parte de los trabajadores, por parte de los empresarios. Bienvenidas las opiniones diferentes. Eso las hay acá. Acá desde el PIT-CNT se dice que si se ajusta solo por IPC habrá un estancamiento del salario real. Por otro lado, del sector empresarial dicen que los números no dan como para generar un incremento de esas características. Y se pueden perder fuentes de trabajo. Claro, pero Federico, pero si miramos las reacciones que se han dado hacia estos lineamientos y las que hubieron, por ejemplo, cuando presentamos los del 2015, las califico de reacciones razonables, bienvenidas las diferencias, y vamos a ver cuál es el final de la película. La película está comenzando, vamos a ver cuál es el final de la película. En el 2015 nos dijeron muchas cosas, muy duras. Bueno, sin embargo, terminamos la ronda 2015, 2016, 2017 con 95% de acuerdo entre empresarios y trabajadores. 95% de acuerdo entre empresarios y trabajadores. Entonces, una cosa es lo que se dice y después otra cosa son los resultados. Y a nosotros nos importan particularmente los resultados. Claro. Se decía, por ejemplo, que no iba a haber crecimiento del salario real. Bueno, el salario real en estos 13 años de nuestro gobierno creció 55% más que los precios. O sea, la gente puede comprar un 55% más de cosas que las que compraba antes. El consumo de los uruguayos ha sido un factor fundamental del crecimiento de la economía. O sea, en esto que decimos que llevamos 15 años de crecimiento de la economía, un factor fundamental ha sido el crecimiento del consumo de los propios uruguayos. Y en estos días estamos teniendo la buena noticia, en estas horas estamos teniendo la buena noticia, de que el crecimiento de las exportaciones de Uruguay, o sea, lo que le vendemos al mundo, bueno, tuvo en estos primeros 3 meses, enero, febrero y marzo, el mayor crecimiento de los últimos 5 años. Ministro, ¿cómo se explica entonces esa relación entre un país que lleva, como usted dice, varios años de crecimiento económico ininterrumpido y el hecho de que el mercado laboral esté algo deteriorado, que haya cambios en la fuerza laboral, en el tipo de trabajo, pero además un aumento del desempleo? En primer lugar, es cierto que hay, muy bien expresado, algo de deterioro, tomo exactamente tus palabras, Cristian, algo de deterioro en el mercado laboral. A pesar del crecimiento económico. ¿Bien? Y tenemos que analizarlo. Estamos en lo que algunos científicos, algunos expertos llaman la cuarta revolución industrial. O sea, estamos en una gran revolución industrial. A ver, estos aparatitos, ¿cuánto hace que existen? La masividad, los cambios de las tecnologías están siendo importantísimos, muy rápidos y muy masivos. O sea, antes demoraban decenas de años en consagrarse el uso del teléfono. Ahora, digamos, estamos en una evolución
donde en el celular tenemos prácticamente casi que todas las posibilidades de comunicación y de acceso a información y a datos, a máquina fotográfica. Bueno, antes había que pedir una máquina fotográfica prestada, ahora andamos cada uno con una máquina fotográfica y una filmadora. ¿Pero usted con eso explica el deterioro de la fuente laboral? Sí, eso es así. En todas las revoluciones industriales, cada vez que ha habido un cambio, desde la invención de la máquina a vapor hasta las posteriores revoluciones industriales, los cambios siempre han implicado inicialmente una caída de empleo. ¿Y qué ha pasado en América Latina, por ejemplo? Porque nosotros somos un pequeño país de América Latina. Primera cosa, recordemos esto, a veces el uruguayo nos olvidamos un poco. Somos un pequeño país de América Latina metido entre dos grandes, Argentina y Brasil. ¿Qué pasó con Argentina y Brasil? Le fue mucho peor que a nosotros. Ellos no tienen 15 años de crecimiento de la economía, tuvieron recesión económica, tuvieron retroceso económico. El desempleo en Brasil, 13% el año pasado. Nosotros tuvimos menos de 8%. 13%, con todas las cosas que hizo el gobierno de Brasil de reducir derechos laborales. Con todo lo que hizo el gobierno de Brasil de reducir derechos laborales, 13% de desempleo. Y permítanme de pasada, ya que hablo de Brasil, expresar mi dolor por la debilidad institucional que genera esto, lo que pasó con Dilma primero y con Lula. Creo que estamos... A mí me Pero preocupa... eso cuestiona su credibilidad de la justicia de Brasil. Yo creo que hay Perdón factores... que hacemos un paréntesis bueno, sí, es un paréntesis, y lo hay, no, pero digo, pero a ver, pero... Sí, es importante. A propósito, digo, o sea, no, aprovecho la oportunidad. O sea, está cuestionando en definitiva el fallo No, judicial. yo estoy cuestionando el debilitamiento de la institucionalidad. O sea, cuando lo de Dilma Rousseff se podía pensar una cosa u otra, ahora resulta que a los pocos días de sacar a Dilma Rousseff, quitaron derechos laborales, privatizaron cosas, o sea, bueno, ¿por qué? ¿Qué era? ¿Era sacar a Dilma o era cambiar la política del país? Ya pasaron cosas antes en Paraguay, pasaron cosas en Honduras, lo de Perú, bueno... Bueno, pero acá hay una investigación judicial también, ¿no? Sí, Claro. pero me preocupa mucho que casualmente esto sea contra la persona, lo decían ustedes, lo dicen todas las encuestas, lo dicen todos, que tiene mayor respaldo popular en Brasil. Entonces, Claro, pero si efectivamente las pruebas están... preocupación por la institucionalidad. Sí, Si alguien pero- tiene que ir preso porque metió la mano en la lata por corrupción, que vaya. Ahora, Pero pone en duda que no está probado entonces su involucramiento en el escándalo de corrupción, porque digo, hay porque está importantes... la institucionalidad, pero está también ¿no? el combate a la corrupción. Hay importantes informes que hablan de que no hay pruebas para los juzgamientos que se han hecho. Y nos preocupa estas cosas de la institucionalidad. ¿Y aquello de que vaya preso quien puso la mano en la lata lo aplica también para el Uruguay? Sin duda, sin duda. A mí me llama la atención, o sea, acá se cambió el vicepresidente de la República y se cambió el chofer del presidente. Y resulta que pasan cosas en varias intendencias y en varios organismos y no se hace nada. Capaz que Federico está haciendo... Marca sí, no, o sea... Entonces, me gustaría, digamos, que... Han mediado, yo estoy esperando a ver qué hacen Lo del vicepresidente y lo del chofer son cuestiones ¿Qué distintas. hacen otros partidos con todos los casos que tienen arriba Claro, de la mesa? pero ¿no? para que alguien vaya preso debe mediar una denuncia. Bueno, pero hay cosas muy graves que están, Está bien. que están ¿Y probadas. por qué no se denuncian en todo caso ante la Y justicia? bueno, no, están hechas. El tema Está es que corriendo la vía yo lo judicial. que quiero saber es, además de la justicia... Usted que sabe la Federico, actitud política. pero, claro, ¿Qué actitud además política se toma? además de la justicia, Federico, hay temas que son de las organizaciones y de las personas. ¿Está bien? Sí. Y acá se han denunciado cosas, por ejemplo, en el ámbito municipal, muy graves, en varias intendencias, y no ha pasado nada. Nada. Y hay cosas hay actitudes Ahora, que deben ser independientes de la justicia. A pesar de que se haya pronunciado de repente la JUTEP en algunos casos, algunas denuncias siguen en crimen organizado. A ver,
la resolución del presidente sobre su consuegro la hizo independientemente de la JUTEP. Entonces, yo creo que tenemos que contribuir todos a la consolidación del fortalecimiento de la democracia. Quienes luchamos en este país por el restablecimiento de la democracia, en homenaje a Wilson, a Michelini, a Julio Castro, a Gutiérrez Ruiz, a Sereñi, bueno, quienes luchamos por esas cosas en este país, por esa gente y por todos, la cantidad de anónimos, tenemos que fortalecer la democracia. Y nos parece que en América Latina y en otras partes del mundo, no solamente en América Latina, están apareciendo síntomas de debilidad de la democracia que van a terminar, y eso es lo que más nos preocupa, no solamente perjudicando a la democracia, sino perjudicando a la inmensa mayoría de las poblaciones. Pero nos fuimos del tema. Sí, a ver, vamos, claro, pero entonces ahí tendríamos que abocarnos el resto de la entrevista de estos temas que son apasionantes también por otra parte, ¿no? Pero volviendo a toda esta situación puntual nuestra, porque bueno, hay muchos trabajadores allí también preocupados por esta situación y por esta ronda de salarios y que quizás va más a la realidad del día a día de la gente. Está esta gráfica que presentaba el economista Munjo a propósito de, bueno, es clara en mostrar, ¿no?, cómo aumentan los salarios y en la misma proporción casi baja el empleo. Usted hablaba del tema de la tecnología, de la revolución tecnológica, hablaba de la coyuntura regional. Ahora, pensando en el país, donde usted dice, además Uruguay está independiente en definitiva de lo que está pasando en la región, está haciendo su propio camino, quizás hasta por primera vez logrando sus propios resultados más allá de lo que pasa en los países vecinos. ¿No hay acá que buscarle también una explicación a este asunto de nuestra realidad laboral? A ver, la otra buena noticia es que es la primera vez, yo soy el más viejo de los que estamos acá, es la primera vez en la historia que nos desprendemos de Argentina y de Brasil. O sea, antes, cuando yo era chico, había un dicho que era Argentina estornudaba y nosotros nos engripábamos, o al revés, no me acuerdo si era así o al revés, ¿no? Bueno, Argentina ha retrocedido económicamente, tiene más desempleo que nosotros. Brasil ha retrocedido económicamente, tiene más desempleo que nosotros y nosotros nos mantenemos en eso. Uruguay ha tenido algo de deterioro en el empleo, lo reconocemos, eso es así. Ahora, Brasil tiene 13% de desempleo, nosotros 8 o menos. Esto es muy importante. Argentina tiene más desempleo que nosotros. Uruguay está en los primeros lugares. Empecemos en los que nos afecta a nosotros, claro, más allá de lo que pasa en Argentina. Pero nosotros vivimos en determinadas circunstancias. Nosotros vivimos en determinados. Por ejemplo, en este momento, hemos conversado con los intendentes de la frontera, hemos conversado con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque tenemos una preocupación en la frontera con Brasil, porque el gobierno de Brasil está poniendo en práctica una resolución por la cual se van a poder instalar free shop del lado brasilero, que le van a poder vender no solamente a los extranjeros, que son los que compran los free shop, sino a los propios brasileros. Bueno, esta es una resolución de Brasil. Nosotros tuvimos que ver cuando Brasil nos quiso trancar la exportación de lácteos. Nosotros vivimos en determinado mundo, en determinada región, y en ese marco tenemos que movernos. Y nosotros queremos un desarrollo de nuestro país conjunto. Nosotros no queremos cualquier crecimiento. Nosotros queremos crecimiento con derechos laborales, con mejora del salario, con mejora de las jubilaciones, con sostenibilidad y sustentabilidad de las empresas. Y ya que usted menciona al economista, digamos toda la parte. Este economista es uno de los principales asesores del candidato Luis Lacalle Pou. Pero eso no lo inhabilita como técnico. No lo inhabilita, pero ni tan calvo ni con 2 pelucas, Cristian. ¿Usted cree que hay una intención detrás de este informe? Él está diciendo, como ya lo dijo en septiembre del año pasado, que hay que rebajar la negociación colectiva en Uruguay. Entonces yo estoy avisando a los trabajadores, a los jubilados, miren, si esta gente es la que va a hacer gobierno, va a rebajar los salarios, va a rebajar las pasividades. Como ya lo dijo, por ejemplo, hace unos días, acá en este canal, unas horas antes del programa de ustedes,
el primer programa de la mañana del Canal 4, otra principal asesora de Luis Lacalle Pou, que había que recortar las jubilaciones. Pero su opinión, sobre esa posibilidad de que aumenten los salarios y en consecuencia baje el empleo. Ahora voy a eso, ¿No la tiene la preocupación? ahora voy a eso, pero no quiero eludir la política. No quiero eludir la política. Porque, por ejemplo, el señor Mullo, ayer ya estaba diciendo, van a haber desacuerdos en los consejos de salarios. Bueno, vamos a ver si van a haber desacuerdos. También se dijo eso en 2015, terminamos con 95% de acuerdo. Y la otra cosa, y ahí voy directamente a su pregunta, no hay un vínculo estrecho, directo entre salario y empleo. Eso es peligrosísimo, decir que porque aumentan los salarios cae el empleo. Y, bueno, y acá nos olvidamos de las ganancias que pueden tener algunos sectores empresariales, de las mayores o menores ganancias. Nos olvidamos de lo que puede estar incidiendo si hay más o menos venta. En Uruguay aumentó el consumo. ¿Por qué aumentó el consumo en el Uruguay? ¿Por qué viene aumentando el consumo en el Uruguay? Porque hay más salario y porque hay mejores jubilaciones. Ministro, y eso, el consumo, dinamiza especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas uruguayas. El almacenero, el carnicero, el panadero. Pregúntenle a un almacenero de pueblo en el interior qué pasa cuando la gente cobra el salario, cuando la gente cobra las jubilaciones. ¿Se vende más? Entonces no hay un vínculo estrecho. Lo que pasa es que acá hay gente que ya está anunciando lo que va a hacer si gana su gobierno, que va a rebajar los salarios, que va a rebajar las jubilaciones, que va a rebajar la negociación colectiva. Y bueno, creo que esta es una confesión, que la gente lo sepa. Nosotros tenemos una preocupación por el salario y por el empleo. Nos está yendo mejor que lo que le está yendo a los países vecinos, por primera vez en la historia. Y esta es una buena noticia. Y vamos a seguir en ese camino. La actualidad nos hizo consumir algunos minutos de una nota y por tanto quedará en el tintero cuestiones que tienen que ver con la reforma del sistema de previsión social, el ausentismo laboral, en fin, muchos temas de actualidad. Pero vamos a cerrar la nota con un comentario que usted quería hacer respecto a que se vence el plazo para algunas empresas de la unificación de la planilla de trabajo. Si puede sintéticamente explicar entonces lo que se viene para los próximos días. Agradezco mucho, Federico. Se empezó el 2 de octubre pasado un proceso muy interesante, un cambio trascendente de la gestión, que es unificar la planilla de trabajo del Ministerio con los registros del BPS. Antes, las empresas tenían que mandar la planilla al Ministerio de Trabajo por un lado y hacer toda la información al BPS por otro. Desde el 2 de octubre comenzamos voluntariamente a hacer todo junto a través del BPS. Entonces, en la misma planilla va todos los datos de la seguridad social, de la salud, y van todos los datos laborales, la categoría, por ejemplo, la categoría de cada uno de ustedes, el horario de trabajo, el horario de descanso, todo eso va todo junto. Todo junto. ¿Y cuál es lo que avanzamos ahora hasta el 20 de abril? Es que empieza la obligatoriedad. Hasta ahora se vino haciendo voluntariamente y muy bien. Ya han ingresado decenas de miles de empresas, más de 200.000 trabajadores han ingresado a este sistema, el sistema funciona, se hizo todo cursos de capacitación. Bueno, hasta el 20 de abril hay plazo para los primeros 6 grupos de consejos de salario, del 1 al 6, que ahí están todos los sectores de la alimentación, bebidas, textiles, cueros, que son los sectores que hasta el 20 de abril las empresas tienen que entrar por la planilla de trabajo unificada. Esto facilita enormemente a las empresas. Las empresas están agradecidas por esto porque es una reducción de trámites burocráticos. Se hace todo junto de una sola vez, con mucha mejor información, y nos va a permitir además tener después mucha mejor información para seguir analizando incluso estos temas que estábamos hablando antes. Está claro. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Minutos de charla.